sencillo, hago tolerancia menos incertidumbre. Esta es una cuentita que tienen que hacer digamos, en la práctica 1. Fíjense que entonces lo que yo estoy haciendo es reducir la tolerancia, esta es la tolerancia con la que yo diseñé, con la que me pasa el diseñador, digamos, y la que yo le voy a dar al operario, a la gente que está midiendo, es TC que esté menos I. Entonces me vine, ven en negro es el campo de la tolerancia de diseño, me vine incertidumbre sobre 2 para adentro acá, incertidumbre sobre 2 para adentro acá. Entonces ahora, ven que les repetí ahora lo que puede pasar. Cuando yo caigo justo sobre el límite de ahora de la tolerancia corregida, ¿qué es lo que me puede pasar? Si yo tengo un valor real que está dentro, em, eh, el instrumento me esté tirando un valor acá afuera. Fíjense que en realidad este valor está en la tolerancia original. Sin embargo, yo lo rechazo porque está fuera de la tolerancia corregida. O sea que lo que me quedó acá es una posibilidad de rechazar piezas que están en tolerancia. Ahora, eh, ¿qué es lo que estoy impidiendo con esto? Aceptar piezas que están fuera de la tolerancia. ¿Vamos? O sea, puedo rechazar piezas buenas, pero no estoy aceptando piezas malas. Entonces, me vengo acá. Fíjense lo que está pasando. ¿Por qué es un tema que hay que tener, digamos, experiencia, conocimiento, para decidir dónde estoy plantado acá realmente? Suponete que, digamos, la tolerancia es muy chica y yo no me quiero ir a tolerancia sobre incertidumbre igual a 10, porque es muy chiquita la incertidumbre que le estoy, digamos, admitiendo al instrumento, pero ¿qué valor tomo? Recuerden que yo eso se los mencioné, pero sin explicar demasiado. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo una incertidumbre demasiado grande? Lo que va a pasar, lo ven en esta figura de la derecha, es que voy a rechazar demasiadas piezas que están dentro de tolerancia. Por eso es un tema, ¿no?, con el cual yo pues, tampoco puedo, o sea, no tengo que exagerar, elegir, de adoptar incertidumbres demasiado amplias. ¿Se entendió la idea? Esa es una cuentita elemental que se las pedimos en la guía de trabajos prácticos número 1. Lo pueden encontrar la tolerancia corregida escrita de esta manera, como tolerancia sobre menos incertidumbre, o con el semi-intervalo. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces van a leer que las tolerancias se escriben más o menos 50 micrones, por ejemplo. ¿Estamos? Les está dando el intervalo T, supongamos que sea T la que escribo, ¿no? Más o menos 50 micrones. Les está dando el intervalo T, nada más que se los escribe más o menos. ¿Por qué? Porque es una tolerancia bilateral. Eso por eso les aclaro acá. Eso es cuando es una tolerancia bilateral. Ahora cuando hablemos de ajustes y tolerancias van a ver que no siempre está acomodada así, simétrica respecto de la línea cero. Después, se le puse un ejemplito, nada más para que lo miren eh, eh, antes de resolver la guía, si quieren. Fíjense, vuelvo a repetir el agujerito, el dibujito del eje, que tiene un diámetro nominal de 50 milímetros, la tolerancia es más o menos 50 micrones, ven lo que les digo, es una tolerancia bilateral. ¿Qué me dice la regla de oro? Que voy a, el instrumento que yo tengo que adoptar, la regla de oro, no la regla de oro ampliada, directamente hago tolerancia sobre 10. Entonces, la incertidumbre del instrumento tiene que ser más o menos 5 micrones. Entonces, me fijo en el listado de instrumentos, lo tienen en el campus o lo tienen copiado, adjuntado en la guía de estudios. En el listado de instrumentos yo digo, a ver voy a medir con un pie de rey. Entonces, la incertidumbre, ¿cómo la calculo? Más o menos 25 más 0,02 L, donde L acá está en milímetros. Ahora, el resultado está en micrones. Cuando hago esa cuenta me da que la incertidumbre del instrumento es más o menos 26 micrones, no cumple la regla de oro. Ahora, me vengo entonces con un micrómetro. Cuando voy al listado de instrumentos, me dice, bueno, la incertidumbre la calculo con esta ecuación, más o menos 2 más
45, de vuelta L en milímetros. Este es esta es digamos, la magnitud que estoy midiendo, ¿cierto? Fíjense que ahora me da más o menos 266 micrones, entonces cumple. ¿Cómo calculé la tolerancia corregida? Esto se dice muy fácil, ¿ven? 100 micrones, porque es más o menos 50, menos sí, es 2 por 2, 66. 100 micrones menos 5, 32, 94, 68 micrones, esa es la tolerancia. Si la quiero expresar como una bilateral, hice más menos esto dividido 2. Es muy sencillo. Ese es el, digamos, ¿qué les puede llegar a pasar? Suponete que, a ver, usan un pie de rey que tiene aproximación 0,05. Entonces, no podés medir exactamente esto, sino que te tenés que venir un cachito para adentro en la tolerancia. Por ejemplo, 47,3, porque como no podés apreciar, digamos, si yo quiero medir 35 ya me paso, ¿se entiende? Entonces van a ver que en la tabla que tienen que llenar les dice corrija por aproximación, porque hay cosas que no podemos leer, nada más que eso. En este caso, como yo tengo un micrómetro que tiene aproximación a la centésima, esto lo puedo medir perfectamente. ¿Se entiende la idea, chicos? Sí, perfecto. Sí. Tengo una pregunta. Ya lo explicaste, ¿no? Lo del rango de la regla de oro, ¿viste? Pero, o sea, no es que no debería ser, para que cumpla con la regla de oro no tiene que ser, o sea, mayor que esté entre 5 y, o sea, 3 sobre 10 y 3 sobre 3, ¿no? ¿No es así? Sí, por eso, ves que está perfecto, ves que volvemos sobre lo mismo. Esta le llamamos regla de oro generalizada. Ah, bien. La hice sencilla, por eso, por eso está perfecta la pregunta, si insistimos. Fíjate que la hice cortísima acá, directamente dije, bueno, la regla de oro. Y no me hice mucho problema porque con el micrómetro llegué. Suponete que con el micrómetro yo no llego, porque estoy queriendo medir algo que tiene, qué sé yo, que tiene, ponele que nos venimos acá, más o menos 2 micrones. O sea, ponete que esto es más o menos 20 micrones acá, la tolerancia. Es chiquita, es algo de muchísima calidad. Entonces, más o menos 20, acá me va a dar más o menos 2. Entonces digo, más o menos 2, acá no me da. Entonces empiezo a relajar, ¿estamos? Yo, la idea que quiero que les quede, porque cuenta es muy sencilla, pero ¿qué es lo que pasa cuando uno juega con esas cosas? Por eso les hice este dibujito. El problema que uno empieza a rechazar. En la medida que vos achicás mucho la tolerancia, existe la posibilidad, ¿no? Es que, ¿entendés? Porque vamos a ver que esto tiene una distribución, ¿no? Entonces, existe la posibilidad de que vos rechaces más piezas que están dentro de la tolerancia. ¿Estamos? Bien, bien. Chicos, no los quiero retar, pero se tienen que acostumbrar a ser más puntuales, porque si no, tengo que estar cortando en, después vamos a insistir sobre esto porque hay otra cosa que les quiero mostrar. Hay otra cuestión donde influye este tema de cómo influye en este tema de cómo yo puedo jugar acá adentro, ¿cierto? Porque dependiendo de cómo sea el proceso de producción, por ello me puedo ir a un 3, a un 4, sin rechazar muchas piezas. Fíjense que acá hay algo que yo no estoy diciendo en este dibujo que es tan sencillo, este tema de presentar así la tolerancia corregida es muy sencilla. ¿Qué es lo que va a pasar con las piezas? Cuando vos las fabriques, yo no voy a tener la misma posibilidad o la misma probabilidad de que un diámetro caiga en el valor medio a que me caiga en este extremo o me caiga en este extremo. En realidad, se agrupan siguiendo una distribución gaussiana o algo parecido, no necesariamente es una gaussiana. Todo el mundo dice de entrada gaussiana, pero la gente que hace estadística guarda que no necesariamente, pero supongamos que es una distribución gaussiana, que nos es más familiar. ¿Qué es lo que va a pasar? Te va a agrupar hacia el centro, ¿estamos? Hacia el valor medio.
puede llegar a estar un poquito sesgada, porque el operador dice, bueno, no me quiero ir de tolerancia y quiere hacerlo un poquito más grande, pero no vas a tener la misma posibilidad, la misma probabilidad de producir una pieza en este valor o en este valor que en el valor del medio. Entonces, dependiendo cómo agrupa el proceso, yo, digamos, cometo más o menos errores. Esta es una aproximación un poco burda, si se quiere. Hay alguna gente que le dice a esto bandas de seguridad. Yo lo que estoy tratando acá es de minimizar el riesgo de aceptar piezas que están fuera de tolerancia. ¿Qué es lo que va a pasar? Que después yo voy a querer hacer un montaje, no va a andar, no voy a tener intercambiabilidad porque estoy queriendo montar una pieza que está fuera de tolerancia. Si no, tomé esta precaución de corregirla. Eso nomás de esta clase les quería agregar. Esto lo agregué y bajé al campus esta versión de la clase. Esto no estaba en la versión que usé el otro día para dar la clase. Pero bueno, vamos al tema de hoy. ¿Me quieren hacer alguna consulta de lo anterior, chicos? No, asumo que me están escuchando. Tecnología de la fabricación, ajustes y tolerancia. Bueno, acá me estoy repitiendo un poco en lo que ya les dije en la clase pasada, porque estuvimos insistiendo un montón en lo importante que es la intercambiabilidad. No sé si hablamos de esto, pero no viene mal repetirlo, sobre todo para los industriales. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo intercambiabilidad? Voy a tener menos necesidad de dedicar tiempo, recursos, o sea, máquinas y mano de obra a corregir piezas para lograr montajes correctos o, digamos, me voy a ahorrar dinero porque voy a tener menos cantidad de piezas rechazadas. Yo puedo elegir qué hacer, o, digamos, lo más lógico es hacer algún remecanizado o una corrección. La voy a tirar, alguna gente dice, no es chatarra, lo más probable es que la trate de corregir, pero eso toma un montón de tiempo y de dinero. Entonces, la idea o el objetivo es lograr intercambiabilidad, digamos, una vez que uno sale del proceso de fabricación, sin necesidad de retocar. Y esto es un tema muy importante hoy en día, que uno ya lo da por sobreentendido. Parece que ya lo discutimos bastante la clase pasada, pero es re importante. Yo puedo automatizar la operación de montaje precisamente porque tengo intercambiabilidad. Y yo separo la fabricación de montaje porque las piezas son intercambiables. Es súper importante. Si no puedo hacer eso, no le puedo dar suficiente velocidad al proceso de montaje. Pero todo eso redunda en un aumento de la productividad. Entonces esto también lo hablamos, como empezamos diciendo esto, me acuerdo la vez pasada, como yo no puedo hacer piezas idénticas, lo que tengo que hacer es admitir que las piezas varían digamos, en una pequeña variación en las dimensiones de las piezas, pero esa variación la tengo que diseñar. Bueno, eso es lo que se llama tolerancia. Entonces, voy a tener lo que se llaman tolerancias dimensionales. Por ejemplo, hasta recién estuvimos hablando de una tolerancia dimensional porque me estaba refiriendo a un diámetro, pero también existen tolerancias geométricas o de forma. Por ejemplo, ese cilindro, ese eje, cuando yo lo fabrico, en cualquier máquina que lo haga en realidad, voy a tener, no va a ser perfectamente cilíndrico, sino va a estar, por ejemplo, ligeramente ovalizado. Y si lo miro a lo largo del eje, lo más probable es que no sea un cilindro, sino que esté ligeramente cónico o ligeramente cóncavo o convexo. Eso depende del procedimiento de fabricación. Pero, digamos, esto es muy importante también, el tema de las tolerancias geométricas. Si bien hoy nos vamos a referir a las tolerancias dimensionales, hoy podríamos hablar un poquito de esto en la clase que viene porque traen bastante problemas. Bueno, y estas son definiciones. ¿Me están escuchando, chicos?
Sí, perfecto. Estas son definiciones, lo que voy a hacer ahora, ¿no es cierto? Porque van a ver que son cosas que repetimos una y otra vez. Cuando uno habla de eje y agujero, en este tema de tolerancias, en realidad cuando dice eje, se refiere a una pieza que tiene una cota externa. Y cuando dice agujero, es una pieza que tiene una cota interna, pero no necesariamente cilíndrica. Por eso que le puse esto que está, este conjuntito que está acá, que ven que son dos piezas prismáticas, ¿no es cierto? Donde una tiene una ranura, la azul y la roja, tiene alguna relación acá de vínculo, o sea, yo la tengo que poder deslizar acá libremente, con poco fuego, ¿estamos? Entonces, ahí va a tener lo que se llama un ajuste, pero digamos, la definición es que las piezas que tienen, digamos, cuando quiero describir, perdón, una cota externa de una pieza, le voy a llamar eje a eso, y agujero cuando quiero describir una cota interna. El caso más obvio es el de un eje y un coginete, pero no necesariamente tiene que ser así. Eso a propósito está dibujada una piecita prismática. Y bueno, y más definición. Vuelvo con el dibujito que se ve que a no todos les gusta, pero esto hay que interpretarlo, me tienen que tener un poquito de paciencia, es un cilindro, ya que un eje, ¿estamos? A nosotros ahora, y acá tengo un agujero, ven que a pedido del público el año pasado lo rayé para que se entienda, esto es material lleno, acá tengo un vacío, y esto que está rayado en el otro sentido es la tolerancia, acá lo mismo. Entonces, vamos a las definiciones para el eje, esto ya lo hablamos, lo introdujimos cuando empecé, ven que tengo una línea de referencia a partir de la cual mido, entonces a partir de esa línea de referencia mido la cota nominal, en este caso diámetro nominal, y ahí tengo la línea de cero. A partir de ahí es que voy a medir la tolerancia. Entonces fíjense cómo queda esto para el eje. El campo de la tolerancia, ahí digo, tolerancia del eje, el subíndice es por eje, ¿ven? El campo es digamos, la variación total, el campo de la tolerancia. Ahora, ¿ven cómo está dibujada acá? Ahora no tengo una tolerancia bilateral, porque ven que la línea de cero no está centrada en el campo. Eso es lo más común, que no esté centrada en realidad. Entonces tengo una diferencia inferior, ¿ven? Y es diferencia inferior del eje. Tengo, que va a ser, digamos, la diferencia inferior del eje, diámetro nominal menos un determinado valor, que es perdón, es diámetro nominal diámetro nominal menos diámetro mínimo es la diferencia inferior. Está escrito acá. Diferencia inferior, diámetro mínimo menos diámetro nominal. Y diferencia superior es el diámetro máximo, esta medida que tengo acá, menos el diámetro nominal. No tienen por qué ser iguales. En una tolerancia bilateral, como la del ejemplo del problemista este que vimos al principio, yo tenía diámetro nominal 50 y tenía la tolerancia más menos 50 micrones, o sea que tenía diferencia superior 50 micrones y diferencia inferior 50 micrones. ¿Estamos? No necesariamente son iguales. Ven, pusimos acá directamente el campo de la tolerancia es diámetro máximo menos diámetro mínimo. Eso es válido tanto para eje como para agujero. T sub E, tolerancia al eje, T sub A, tolerancia al agujero. Lo mismo para el agujero, digamos, toda esta serie de definiciones, ¿cierto? Vas a tener un campo de la tolerancia, T sub A por agujero, y de vuelta lo mismo, respecto de la línea de cero, una diferencia superior y una diferencia inferior. Van a ver por qué acotamos así, porque después uno tiene que normalizar todo esto y presentar montones de ajustes, entonces por eso son esas definiciones. Bueno, entonces, más importante que esto en realidad es lo siguiente. ¿Para qué quiero hacer esto yo? De las benditas tolerancias. En realidad, a mí lo que me interesa es este tema. Y yo tengo
tecnología mecánica, ajustes o asientos. ¿Qué son ajustes o asientos? Esto les pongo ajuste o asiento porque depende del apunte, libro, lo que sea. Hay gente que dice ajuste, hay gente que dice asiento. Por lo general nosotros preferimos ajuste. Esto es lo que me define la relación que hay entre dos superficies. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de intercambiabilidad, intercambiabilidad bien entendida significa que uno puede montar una pieza respecto de la otra en un digamos, como acá en montaje, digamos, tengo acá 3 componentes, pero para que sea intercambiable tiene que estar cumpliendo la relación funcional que yo le diseñé, ¿no? Entonces, devuelvo con mi ruedita y ejemplito sencillo. Por ejemplo, esta rueda va a girar, en este caso este eje va fijo a la estructura, entonces la rueda es la que gira. Este bujecito va a ir fijo a la rueda y el eje gira respecto del buje. O sea, yo voy a tener un giro relativo entre el eje y el buje. Eso es lo que se llama un ajuste móvil. ¿Qué es un ajuste prensado? Bueno, el buje lo voy a querer meter acá en el cubo de la rueda y que no se mueva, porque lo que yo quiero es que se mueva digamos, todo el conjunto rueda más buje respecto del eje, pero el eje se quede quietito ahí. Entonces, eso es lo que se llama un ajuste prensado. Yo voy a diseñar las tolerancias tanto del agujero como del eje para que el buje entre con una prensa o calentando la rueda o enfriando el buje, que tenga una interferencia ahí en las medidas, voy a querer que entre y quede fijo y no se mueva en el servicio de esta pieza. En el caso del ajuste móvil, yo voy a diseñar las tolerancias del eje y del buje de manera tal que inclusive puede haber una película lubricante entre ellos dos y se muevan en servicio, generando una fricción mínima por él. Eso lo va a diseñar el ingeniero mecánico, el ingeniero electromecánico que esté diseñando la rueda. Vamos a ver que hay otro tipo de ajustes que no es ni móvil ni prensado, que se llaman ajustes de transición o indeterminados, lo tienen en el apunte. Eso significa que a veces queda con una ligera interferencia entre los diámetros, eje y agujero, y otras veces queda con un ligero juego. Eso se hace para obtener buen guiado, después lo podemos volver a hablar. Pero digamos, esto es en realidad lo que a mí me interesa. Yo voy a querer diseñar la tolerancia, tanto la magnitud como la posición, la tolerancia del eje, como la magnitud y posición de la tolerancia del agujero, para que cuando interactúan eje y agujero me satisfagan una determinada relación. Puede ser alguna de estas 3. Acá la pieza va a quedar guiada, pero no va a estar moviéndose permanentemente en servicio, es solamente para poder montarla y desmontarla sin romperla. En este caso, el ajuste prensado va a estar siempre fija, va a poder transmitir un momento torsor inclusive sin una chaveta, y en el caso del ajuste móvil yo puedo tener movimiento permanentemente, como acá muevo, qué sé yo, una torre de grúa, es la rueda de una torre de grúa, esto muevo permanentemente el servicio, y está diseñado para que las cosas funcionen bien, con movimiento permanente, ¿cierto? ¿Se entiende la idea? Bueno, esto que tienen acá, estas transparencias son un perfecto machete porque todo lo que se puede decir de ajuste móvil, fijo y indeterminado, uno lo puede resumir con digamos, estas afirmaciones que tienen acá abajo. ¿Ven cómo es un ajuste móvil? Mi idea original, cuando yo diseño, es que siempre exista un juego. J por juego. Entonces, el eje siempre va a tener una medida menor, un diámetro menor que el agujero. Siempre. Entonces, cuando yo lo dibujo con tolerancia, fíjense exageradamente lo puse acá, ¿no? Pero, ¿ven cómo funciona esto? Yo tengo acá el eje con un campo de tolerancia, ¿no es cierto? Tolerancia, y el agujero también con una tolerancia. Todos dibujé en una posición
digamos, arbitraria. Pero ven que cuando yo tengo el eje, por ejemplo, elijo al azar, ¿no es cierto? Elijo una pieza con el agujero, poner el buje. Cuando está con el diámetro máximo el buje y el eje está en el diámetro mínimo, yo voy a tener un juego máximo. Cuando el agujero está en el diámetro menor y el eje en el diámetro mayor, tengo un juego mínimo. Pero bueno, el ingeniero que diseñó esto lo hizo pensando que tanto con el juego máximo como con el juego mínimo, digamos, eso satisface sus requerimientos de diseño. Está suficientemente guiado, pero hay un movimiento libre con bajo rozamiento, puedo poner una película lubricante. O sea, el ingeniero que diseñó este acoplamiento está pensando en cuál tiene que ser su juego máximo, cuál tiene que ser su juego mínimo. El tema que vamos a ver después es que yo a esta hora lo tengo que hacer coincidir con algunas tolerancias normalizadas, tanto para el eje como para el agujero. Y ahí es donde viene un poco lo que resulta por ahí un poco tedioso de este tema, es que, como se podrán imaginar, que voy a tener muchísimas posibilidades para definir tanto el campo de la tolerancia como las posiciones, tanto para el eje como para el agujero. Lo tengo que hacer de una manera, digamos, respetando una norma, una estandarización. Porque, digamos, tanto en China como en Groenlandia como en Argentina, cuando yo especifico el ajuste tal, todos tienen que interpretar exactamente lo mismo. O sea, para decirlo más sencillo, yo puedo tener en el playón de almacenamiento N cajones de ruedas chinas, donde me dicen la tolerancia es tal, y N ejes chilenos, donde me dice la tolerancia del eje es tal. Y cuando los monto, yo sé que tienen que andar de acuerdo a lo que diseñó en Houston un ingeniero norteamericano, porque usaron la misma norma. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que resulta un poquito tedioso porque hay que hablar de las normas. Bueno, y bien las definiciones, siempre presenta juego luego el montaje. Esto es, si yo tengo un ajuste móvil, siempre tengo que tener juego. Nunca lo puedo tener ahí rozando, digamos. Sí, digamos, hay una posición donde quedan justo medida contra medida y mucha gente le llama ajuste móvil, es un poco discutible, después lo vamos a ver. Pero lo más normal es que uno tenga siempre un juego radial. Las piezas tienen movimiento relativo en servicio. ¿Por qué aclaro esto? Porque a veces se confunden con el ajuste indeterminado, o de transición, en indeterminado, se pueden mover, pero no en servicio. Uno las puede mover cuando monta y desmonta. Acá hay un movimiento relativo en servicio. Como pasa acá, bueno, está diseñada así la rueda. Se tiene que mover el eje respecto al buje. No así el buje respecto al cubo de la rueda. Entonces las piezas pueden montarse y desmontarse sin dañarlas y, digamos, están diseñados, después van a ver, si miran el apunte, está más detallado que la clase, yo acá no los quiero aburrir demasiado, pero en muchos de estos ajustes se diseñan teniendo en cuenta la existencia de una película lubricante. O sea, tienen suficiente amplitud para cuando el eje toma velocidad, se desarrolle, digamos, se toma una capa lubricante y se desarrolla una presión. Bueno, en el caso de los prensados, la situación es un poco inversa, ¿no? Ven que siempre el eje, ¿cómo ven, chicos? ¿Se entendió eso? Sí, sí. Sí, ¿no? Ahí vamos. El eje siempre es más grande que el agujero. Entonces me aparece siempre un aprieto acá. De vuelta lo mismo. Yo no puedo diseñar así, no puedo decir, bueno, esto tiene el aprieto tal, no, vas a tener una variación. Entonces tengo que diseñar teniendo en cuenta una tolerancia para el eje y una tolerancia para el agujero. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando el eje esté en su diámetro más grande, el agujero esté en su diámetro más grande y el eje en su diámetro más chico, voy a tener un aprieto mínimo. Ahora,
cuando yo tenga el eje, el agujero, dale, el agujero con el diámetro menor y el eje con el diámetro mayor, voy a tener un aprieto máximo. Acá tengo que tener un cuidado bárbaro, y a veces la gente malinterpreta como es un ajuste que va, a veces uno lo mete con prensa al agujero, al eje, el agujero, otras veces o se enfría el eje o se calienta el agujero para montar. Eso no quiere decir que uno le pueda dar, digamos, digamos, puede diseñar con aprietos arbitrarios, porque precisamente si uno se pasa, si abre demasiado las tolerancias, en esta condición de aprieto máximo lo voy a plastificar al agujero, entonces voy a perder el aprieto que yo quiero tener, o directamente lo puedo romper, supongamos que sea una pieza de fundición, un poco frágil, entonces cuando lo voy a montar, ponete que enfríe el eje, lo meto, y cuando se fue todo a 20 grados, ¡pumba! Se me rompió la pieza, ¿vamos? ¿Y qué pasa con el aprieto mínimo? Y el problema es que si vos querés transmitir un par, supónganse, caso típico, siempre digo el mismo ejemplo, pero bueno, es lo más gráfico que se me ocurre. Las ruedas con los ejes de ferrocarril no funcionan así como este dibujito, ¿no es cierto? Va directamente montado el eje en la rueda, que son grandotas, son más grandes de hecho que esta, va montado directamente el eje en el cubo de la rueda. Y va montado, va fijo, eso se calienta la rueda y se mete el eje, y cuando se enfría queda apretado, y de hecho puede transmitir un par torsor sin necesidad de poner una chaveta. ¿Sabe lo que es una chaveta, la gente industrial? Es un ajuste axial, ¿no? La chaveta es una piecita. Es una pieza que hace un ajuste axial. No, que sobresale para, digamos, en el eje sobresale y en donde, en el agujero hay un espacio, claro, para que trabe. Claro. A ver, la macana que no tengo nada dibujado de frente. Macana. No tengo nada dibujado de frente, pero uno lo que tiene que hacer es en el cilindro, pone una piecita acá, ¿no es cierto? Que va calzada ahí y traba contra el agujero. Después lo podemos ver. Pero es una pieza extra que yo tengo que traba eje contra agujero. Entonces, eso me permite transmitir el par torsor. Por ejemplo, yo puedo tener un ajuste con un poquito de juego, pero para montarlo recontra fácil, y cuando quiero transmitir par torsor, lo diseño con una chaveta. No es el caso este, uno usa los ajustes prensados para que puedan transmitir un par torsor sin chaveta. No se preocupen, después vemos un dibujito. ¿Sí? Los industriales dieron elementos de máquina, sí. No, perdón, la gente de los electromecánicos. Y el uno estamos cursando eso. Pero ¿sabes? Pero es del mismo cuadri. Ustedes son demasiado jóvenes, ¿sí? ¿Nunca escucharon la frase perdió la chaveta en alguna película vieja? Sí. Es como que perdió el freno. Bueno, nosotros ahora decimos, es también una alegoría mecánica, decimos se saltó la cadena. Sí. Claro, una consulta. Ahí estaba pensando algunos ejemplos. Por ejemplo, para el ajuste móvil, me imaginaba mecanizado tipo el de. ¿Cómo es este? Para el asiento de válvulas de un cilindro convencional, tipo de auto, de moto. Me preguntaba si era móvil o era prensado. ¿Para el asiento de válvula o para el asiento de válvulas? O la guía? ¿Cómo el asiento? No te entiendo. Eso que se pone claro, que se pone para y se abre como el conducto. Se pone un eje dentro del medio, digamos, del conducto del cilindro y se empieza. No, la guía de válvula decís vos, no el asiento. Ah, bueno, puede ser. Claro, la guía de válvula sí, por eso no te entendía. La guía de válvula, vos tenés el cuerpo de la válvula que es el eje y haces como, digamos, haces una guía, y ahí es donde mueve la valvulita, el cuerpo de la válvula dentro. El asiento es el arito que pones en la tapa donde apoya, es un apoyo. ¿Entendés? El asiento. Después fíjate, y después míralo.
Ese sería un ajuste móvil el primero. Claro, perfecto. Ese sería un ajuste móvil, y más vale que sea móvil, porque si te llega a trabar una válvula, ese es un desastre. De hecho, a veces los autos cuando los arrancás tiran un poquito de aceite y es el aceite que pasó por la guía de válvula y se te metió en el cilindro, porque tenés un poquito de luz y tiene que estar lubricado eso. Perfecto, sí, se mueve y mucho, porque en cada ciclo tenés movida de las válvulas, ¿no? Dentro de la guía. Ese es un ajuste móvil. ¿Sí? Ajuste móvil en un motor tenés por todos lados, tenés el perno de pistón, la biela contra el cigüeñal, que tiene un cojinete, y tenés los cojinetes del cigüeñal, tenés un montón de ajustes móviles. ¿Y un ajuste prensado ahí cerca? Ajuste prensado, el asiento en la tapa. El asiento de hecho, ¿te gustan los fierros? Hay un videito de Ferrari donde ponen el asiento de válvula, que no enfrían el nitrógeno, lo ponen en la tapa del motor. Entonces, como está enfriado con nitrógeno, lo toma un robot y lo monta en la tapa. ¿Qué se hace? El asiento es como un arito, ¿no es cierto? Así. Y vos lo pones en un agujero. Entonces, para que entre, te enfrían nitrógeno. Lo metes y cuando va a 20 grados queda apretado. Porque no se te tiene que salir. ¿Cuál es el tema? Ahí no está transmitiendo par, pero no se te tiene que aflojar. El problema que tenés es que la tapa es de aluminio y tiene distinto coeficiente de dilatación que la del asiento. Entonces, tenés que tener interferencia porque cuando se calienta la tapa se afloja el asiento y se cae, ¿entendés? ¿Pero cómo sería la secuencia? La secuencia, enfrío el asiento, lo pongo en la tapa, lo dejo que se caliente y ya te queda trabado. No lleva ninguna traba mecánica, digamos. Por la dilatación cúbica que sufre por la temperatura. ¿Cómo? Es por la dilatación cúbica que sufre por la temperatura misma. Sí, eso tiene que estar diseñado para que no se desarme, esa sería la idea. En un caso, en mecánica te aparecen muchas veces eso, ¿no? El tema de tener que montar algo, no necesariamente tramita par, pero que tiene que quedar, digamos, fijo, ¿no? En el caso de este bujecito acá, lo mismo, iría con un prensado no muy importante, pero iría con un prensado para que no se esté moviendo. ¿Por qué es lo que pasa si se gira respecto a los radios? Se empiezan a desgastar. Entonces, aparece un fretting ahí que no lo querés quieto. Y que digamos, el movimiento relativo sea entre el buje y el eje. Típico. Después tenés los prensados donde vos querés transmitir par. Por eso les daba el caso de la rueda de ferrocarril y el eje. Es un caso típico donde vos podés transmitir par. Pero el tema es que estos ajustes tienen que estar muy bien pensados. Porque si te pasás digamos, no especificás bien las tolerancias, no diseñás bien, podés romper o bien se pueden aflojar en servicio. Entonces es un tema. La chaveta es más segura, porque vos siempre la tenés ahí y sabés que no se van a girar. Si diseñaste bien la chaveta, sabés que no se va a romper. Bueno, ven que tienen un resumencito ahí. Siempre presentan aprieto luego del montaje los ajustes prensados. Y ahora no tenés movimiento relativo. Es lo contrario del ajuste móvil. Y las piezas no pueden montarse y desmontarse sin dañarlas. Si yo las quiero desmontar, pero voy a romper la superficie. Entonces eso es una diferenciación súper importante. Se busca transmitir par sin agregar una chaveta. Lo tengo que montar con prensa, cuando es un aprieto no demasiado exigente, o calentando el agujero o enfriándole. Entonces esto ya se los comenté. Ven, el aprieto máximo está limitado por el daño a las piezas y el aprieto mínimo está limitado por la transmisión de par. O sea, si yo diseño, ¿entienden? Ahora van a entender a qué me estoy refiriendo, ¿no? Pero suponete que vos hiciste un montón de cuentitas acá y dijiste, bueno, a ver, el aprieto mínimo tiene que ser tanto, pero después le tenés que calzar un ajuste normalizado. Entonces a veces
vayan a aflojar, o que no se vayan a romper si tengo un aprieto demasiado grande. Bueno, y el indeterminado, esto también es una cuestión de que hay que tener una, digamos, o mucha experiencia, o van a ver, les pasé información de cómo hace uno para diseñar esto. Cuando uno tiene experiencia, tiene montones de datos de gente que los hizo antes, porque pueden ser un poquito complicados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los ajustes indeterminados? Fíjense cómo están acomodadas las piezas. Los campos de tolerancia están solapados, entonces a veces podés tener juego y a veces podés tener aprieto. ¿Ves? Si vos tenés el eje en la medida mayor y el agujero en la medida menor, entra apretado esto. Ahora, si tenés el agujero en la medida mayor y el eje en la menor, entra con un juego. Vos decís, pero qué ridículo esta cosa. Bueno, lo que se quiere lograr con esto es un ajuste donde vos podés poner una pieza, digamos, y deslizarla a lo sumo, dándole suave con un mazo de goma, y tengo una muy buena precisión de guiado, me quedan bien concéntricas, pero no hay movimiento relativo como pasa acá. Eso es lo que no hay que confundirse. Es como para un rolemán, decía, ¿no? Puede ser. Sí, ¿sabés dónde tenés esto? Por ejemplo, en las cajas de cambio, que vos tenés engranajes que tienen que mover en un eje. ¿Cuál es eso es digamos, las cajas de cambios es un ejemplo bueno porque si, si las piezas no están bien concéntricas, varía la distancia entre ejes, el engrane no es bueno y podés romper los engranajes. Entonces, es súper importante que haya buen guiado. Y ahí es donde se usan este tipo de ajustes. Es un tema porque, de vuelta, si yo diseño mal, va a quedar demasiado trabado, entonces cuando quiera mover para montar o desmontar, lo voy a romper. Si me voy a un ajuste muy abierto, van a tener juego y esa concentricidad, esa guía exacta que yo le quiero dar, no la voy a poder conseguir. Entonces, de vuelta, ven que tienen un super machete acá. Pueden presentar juego aprieto luego del montaje. Tendencia al juego o al aprieto, porque fíjate lo que pasa, ¿no? Dependiendo yo cómo los acomodo, puedo tener más tendencia al aprieto. Ven que el aprieto máximo es mayor que el juego máximo. O pueden tener tendencia al juego, por eso hay ajustes normalizados.